Hola, buenas noches. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Mariano Murga. Él es nefrólogo encargado del programa de diálisis peritoneal. Actualmente está laborando en Nayarit y es egresado del Hospital General Regional número 46. Nos va a apoyar con este tema que se llama abordaje nutricional del paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida. La invitación, sobre todo pues porque estoy complacido de platicar con colegas, estudiantes residentes de nefrología. Entonces pues quiero que esta presentación, más que presentación, lo consideren pues como un diálogo, como una plática entre colegas. Como ya mencionó el doctor Aarón, soy Antonio Mariano Murga, soy médico nefrólogo. Egresé del Hospital General Regional 46 hace 3 años, en el 2020. Entonces ya casi viene la recertificación. También laboro en la iniciativa privada y recientemente comencé a laborar con los laboratorios Lilly como líder de opinión para la empagliflozina en los beneficios renales de los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces, sin más preámbulo, quiero compartirles pues esta presentación. Se llama abordaje nutricional del paciente con enfermedad renal crónica. La agenda del día de hoy, pues tocaremos un preámbulo y la justificación del por qué tratar con este tema. Señalar qué es el desgaste energético proteico en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ojalá sobre todo queden ahí de manifiesto cómo hacer las detecciones de este síndrome de desgaste, cuál es la fisiopatología y cómo se hace la valoración clínica, cómo se diagnostica, cuáles son los elementos que participan pues para su identificación, qué intervenciones terapéuticas podemos hacer al respecto. La justificación: los pacientes con enfermedad renal crónica presentan desgaste muscular, sarcopenia y caquexia. Tengamos en cuenta que el entorno urémico por sí solo estimula la descomposición la descomposición pues de proteínas, y por sí solo también pues el catabolismo proteico, que ocurre muy independiente de la enfermedad renal crónica, pues también elevará estos niveles de urea muy independientemente pues de la ingesta de alimentos. A su vez, pues también esta sarcopenia se conduce como una principal causa de morbimortalidad, debido sobre todo pues al agotar la reserva nitrogenada y caquexia. Se debe tener una atención especial en la nutrición, pues para evaluar quiénes son los pacientes que pierden músculo, porcentaje de esa masa muscular, y también para atenuar la caquexia, es decir, qué intervenciones se deben de lograr pues para esa disminución de apetito, poder hacer intervenciones. Se debe de llevar a cabo un equilibrio entre la ingesta calórica y también la limitación de proteína, establecer alternativas, y sobre todo que la intervención de nutrición en nefrología ya ha demostrado que retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica, y también sirve para identificar quiénes son los pacientes que desarrollan el síndrome de desgaste. Tengamos en cuenta que prevenirlo va por parte de los clínicos y también de nutrición. Entonces es multidisciplinario. Recordemos que la dieta debe de llevar estas características, debe de ser completa, es decir, debe de incluir distintos grupos de alimentos, ¿sí? No debe de ser en favor de grupos de alimentos con respecto a otros. Sin embargo, su origen sí puede llegar a alterarse. Debe ser equilibrada, es decir, la proporción de estos alimentos debe de estar llevando pues un porcentaje en específico a las características del paciente. Inocua, no causar daño alguno, suficiente, la que se necesite para llevar a cabo los procesos metabólicos del día a día, y adicionar que también cumpla los requerimientos pues para enfrentar la enfermedad o los procesos de desgaste energético que se añadan por el ejercicio físico o tal vez el estrés metabólico de una enfermedad aguda. Debe de ser variada, es decir, que también debe de incluir distintas alternativas de alimentos y adecuada. Estas son las 6 características
de la dieta. La magnitud del problema. El síndrome de desgaste en la enfermedad renal se presenta en las distintas manifestaciones de enfermedad renal, no solamente en la crónica. Tengamos en cuenta que en la lesión renal aguda puede presentarse entre 60 y 89% de los pacientes, dependiendo de la cohorte de su estudio. En aquellos con enfermedad renal crónica G3, G5, de 11 a 54%, y con trasplante renal en 28 a 52%. Asimismo, las terapias de reemplazo renal también son unos mecanismos de catabolismo, debido a que existe pues pérdida no selectiva de elementos del plasma. Esto incluye los aminoácidos, incluye también el hierro. Condiciones como la diálisis peritoneal e inflamación o procesos agudos como peritonitis asociada a diálisis incluso incrementan la pérdida de proteínas a través de un peritoneo inflamado. Y en el caso del trasplante renal, consideremos que el uso crónico de corticosteroides e inmunosupresores también es un proceso donde existe alteración entre el aporte y el requerimiento energético del individuo. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas e importancia en la nutrición renal? Pacientes que tienen síndrome de desgaste incrementan su mortalidad, mayor posibilidad de cicatrización, hospitalizaciones y enfermedades agudas sobreagregadas. La hipoalbuminemia se considera como un factor pronóstico y de detección, no como diagnóstico. Por sí solo, también la hipoalbuminemia es un factor de riesgo para peritonitis asociada a diálisis, proceso que pues realizará una perpetuación del síndrome de desgaste. Y el tipo de dieta debe de ser proporcionada dependiendo de la terapia de reemplazo renal, diálisis, hemodiálisis o en caso de pacientes que lo requieran terapia de reemplazo renal continuo, donde el aporte proteico es mucho mayor. Consideremos también que en la lesión renal aguda por sepsis, el proceso catabólico está mucho más incrementado que con respecto a aquellos que tengan daño renal agudo consecuente a una uropatía obstructiva. Asimismo, estos pacientes tienen mayor perfil de complicaciones metabólicas y cardiovasculares. La terapia de reemplazo renal puede modificar, ya sea incrementando estos factores o no. Ahora, ¿qué es el síndrome de desgaste energético proteico? Como pueden ver, este síndrome de desgaste puede aparecer en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica. El síndrome de desgaste, pues previamente se conocía como síndrome MIA, es decir, síndrome de inflamación malnutrición, o también como MIS o síndrome de desgaste. Tenía muchas formas de llamarse, o caquexia renal. Se caracteriza sobre todo, pues existe malnutrición, hipercatabolismo, un entorno urémico y un entorno de inflamación. Las terapias de reemplazo renal modifican algunas de las características de este síndrome. En el caso especial de remoción de toxinas urémicas y también productos de inflamación. Sin embargo, no aportan algo en específico para tratar el hipercatabolismo ni la malnutrición. Las consecuencias clínicas de este síndrome de desgaste son la sarcopenia y la caquexia, que al mismo tiempo son perpetuantes. Consideremos el caso de pacientes que se encuentran en etapas predialíticas o en estadios predialíticos y que presentan enfermedades renales proteinúricas, donde también la proteinuria con respecto a la intensidad significa reducción del pool de nitrógeno en el individuo. Si este pool de nitrógeno no logra ser completamente repuesto o atenuado mediante las intervenciones de nutrición, empeora el pronóstico de los pacientes, pues llevándolo a mayor posibilidad de hospitalizaciones y a la muerte como consecuencia común. La fisiopatología de desnutrición en la enfermedad renal crónica tiene estos elementos. Aquí vamos a explicarles algunos cuantos ejemplos. En primero, insisto, el entorno urémico. Número 2, el estado nutricional previo. Consideremos el caso de pacientes prediálisis, pacientes en los que probablemente la intervención de nutrición no haya sido efectiva o no se haya logrado,
y solamente hemos intentado intervenir en la progresión de la enfermedad renal a través de la limitación de la ingesta proteica. Esta limitación pues definirá el estado nutricional del paciente antes del inicio de la terapia de reemplazo renal. El entorno urémico puede ser modificado a través de la terapia de reemplazo. Tengamos en cuenta también la situación comorbilidad. Pacientes con diabetes que tengan complicaciones como enfermedad renal diabética, proteinuria, ya sea una albuminuria moderada o albuminuria incrementada, severamente incrementada, que también presenten neuropatía autonómica, como es el caso de la gastroparesia, se agrega a las condiciones previamente mencionadas, paciente con elevación de azoados, que tiene limitación en la ingesta, y la gastroparesia, que pues impide una adecuada habilidad absortiva intestinal. Continuemos al 4, el entorno de acidosis. Por sí solo la acidosis promueve continuar con el desgaste proteico muscular. Se agrega después el entorno de inflamación crónica. Podemos poner de ejemplo al paciente con enfermedad renal diabética que por uremia y por acidemia ya requirió de la terapia de reemplazo renal. Entonces, la terapia de reemplazo renal pues puede modificar otra vez la remoción de toxinas urémicas y la remoción de productos de la inflamación crónica. Sin embargo, si especificamos que el paciente, agregamos el número 7, técnica dialítica, está en hemodiálisis y la hemodiálisis solamente logra darse 2 veces por semana. El acceso vascular se encuentra, digamos, con disfunción. Los flujos sanguíneos del paciente no logran ser incrementados o presenta hipotensiones intradialíticas y el KTB no lo logramos como meta en hemodiálisis en 1.2, pues consideremos que este paciente está subdializado, ¿sí? Asimismo, si la diuresis residual está reducida en este paciente, pues también la técnica dialítica no va a aportar más de lo que ya aportaría su escasa diuresis residual. Entonces, ese es el contexto. Pacientes con técnica dialítica inapropiada o insuficiente, o que presenten tal vez disfunciones del acceso o no cuentan con un adecuado flujo sanguíneo pues para lograr la dializabilidad de toxinas urémicas, pues se encuentran pues con posibilidad de mayor desarrollo de síndrome de desgaste. Lo agregamos también el entorno hormonal. La PTH por sí sola es una hormona catabólica y es digamos, contrarregulador de las hormonas anabólicas, promoviendo pues el mayor desgaste de proteínas endógenas. Y 8, trastornos gastrointestinales. Ya tal vez asocié con la gastroparesia en el caso de nuestro paciente con enfermedad renal diabética y complicaciones crónicas de la diabetes. Bien, entonces ya tenemos explicados todos estos determinantes del estado nutricional. Eh, en el entorno hormonal, agrego resistencia a la insulina, la PTH, estimulación hormonal del crecimiento, leptina y cortisol y catecolaminas como hormonas contrarreguladoras y hormonas catabólicas. Muy bien. Falta o insuficiente de diálisis, incremento de factores anorexígenos como la colecistoquinina, leptina y mediadores inflamatorios, acidosis metabólica, la disregulación hormonal, metabolismo celular energético modificado o anormal, inflamación crónica, el proceso de diálisis, tengamos en cuenta pues en el efluente de diálisis peritoneal, el tipo de transporte peritoneal, eventos agregados como pues, movilización o migración del, etcétera. En el tipo de solución también interviene 2.5 etc. por la concentración de glucosa en la solución de diálisis. Entonces, hola. Entonces recordemos que también existe absorción de cierto porcentaje, 40-60%,
de la glucosa contenida en las soluciones dializantes y esta debe de ser consideradas en el aporte calórico del paciente con terapia de reemplazo renal, así como la cantidad o el volumen por cada intercambio. Comorbilidades, es decir, procesos agudos, problemas gastrointestinales y la diuresis residual. Bien, nuevamente están ahí expuestos los distintos componentes de ese síndrome de desgaste energético proteico. ¿De qué otra forma podemos hacer pues evaluación? Tengamos en cuenta el cuadrito en naranja, las limitantes del paciente a acceder a una adecuada alimentación, discapacidad y valoración global. Entonces tengamos en cuenta que el PEU o síndrome de desgaste también tiene un comportamiento social y económico. Consideremos que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan discapacidad, incapacidad para continuar laborando y tal vez limitación de sus recursos, proceso que perpetuará pues este síndrome de desgaste de forma lamentable. Contribuyentes ya están expuestos, toxinas urémicas, pérdida de función renal residual, el estrés oxidativo, perdón, resistencia a la insulina, comorbilidades. Como en la terapia de reemplazo renal, ya les había comentado que, por ejemplo, si una unidad de hemodiálisis no cuenta pues con las legislaciones o los determinantes adecuados pues, en el tratamiento del agua, etcétera, pues puede existir exposición a endotoxinas o estas mismas endotoxinas provenir de infección del acceso vascular, reacciones de bioincompatibilidad que estimularán la coagulación y la activación del complemento, el acceso vascular, la dosis de diálisis y relacionados también al procedimiento. Consideremos que a través del filtro dializador llegan a perderse aproximadamente 18 gramos de aminoácidos y también existe pérdida pues no selectiva de hierro. Entonces estos procesos pues perpetuarán complicaciones como la anemia y la posibilidad de respuesta a la misma. Aquí están todos los elementos, bueno, factores relacionados al proceso de diálisis, la pérdida de nutrientes, factores endocrinos, la comorbilidad, factores de anorexia, el estrés oxidativo y el exceso por carbamilación, la sobrecarga de volumen y la deficiente ingesta de nutrientes o las restricciones alimenticias. Entonces, todo esto pues lleva a cabo como consecuencia hipercatabolismo y el hipercatabolismo, pues la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa grasa, la reducción de la capacidad funcional, es decir, del performing, y sarcopenia. Asimismo, el síndrome de desgaste incrementa la mortalidad, reduce la calidad de vida e incrementa el riesgo de hospitalizaciones. Bien, en la exposición de los elementos de inflamación y nutrición, otra vez el proceso de depuración, la sobrecarga de volumen, estrés oxidativo, condiciones de uremia y los lipopolisacáridos, pues esos asociados a la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Y en la terapia de reemplazo renal, los factores que intervienen en la hemodiálisis, la membrana y el circuito, el tipo de solución y el acceso vascular, y en la diálisis peritoneal, procesos como infecciones, soluciones bioincompatibles y se agregan pues los procesos agudos que pueden aquejar a un paciente con enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal. ¿Cómo se hace la valoración clínica del síndrome de desgaste? La evaluación del estado nutricional, pues de forma general, se logra a través de la exploración física. Esta incorpora pues la medición rutinaria del peso y los componentes de esa de corporalidad, perdón, ya sea cuál es el porcentaje de agua, cuál es el porcentaje de masa muscular o porcentaje graso. Que esto va muy de la mano con la medición antropométrica. Nosotros como médicos pues realmente no estamos muy capacitados para realizar esta medición antropométrica muy precisa, solamente podremos hacer pues la determinación del peso, la estatura, el índice de masa corporal, pero reconocemos nuestra limitante para evaluar el porcentaje en el cambio de peso y también los pliegues de tejido celular subcutáneo
y también los dinamómetros, es decir, la interpretación de la pérdida de fuerza. En la valoración de la ingesta de alimentos es importante hacer anamnesis de la historia de dieta, sobre todo, al menos en mi práctica clínica, algo que hago hincapié en el interrogatorio es si aún manifiestan apetito, si tienen adecuado antojo de los alimentos, el consumo de las porciones, el número de comidas que hacen por día e incluso pues si estas comidas lo hacen en su totalidad o a veces saltan comidas o los tiempos de ayuno. Entonces se sugiere mucho hacer un diario de alimentos y hacer cuestionarios para evaluar el apetito. La composición corporal pues puede realizarse y de hecho ya está indicado que se haga a través del DXA, que es la absorciometría por dual por energía de rayos X y de una forma pues menos limitada, más que más difundida la bioimpedancia eléctrica, que pues permite realizar una estimación de los distintos componentes corporales. La determinación bioquímica, pues previamente se hacía análisis de proteínas séricas, ya no se recomienda que estos sean reconocidos como elementos para su diagnóstico, pero sí sirven para hacer una detección, así como el colesterol sérico. La creatinina sérica, curiosamente, también es un determinante de la masa muscular en los individuos con enfermedad renal crónica y terapia de reemplazo renal. Asimismo, se sugiere que se realicen scores nutricional sistemáticos, como es el análisis subjetivo global, donde se hacen interrogatorios con respecto al grado de función, los ensayos inmunológicos previamente descritos, el análisis de linfocitos en sangre o pruebas de hipersensibilidad, donde se hace interpretación de cómo se encuentra la funcionalidad de la inmunidad celular y los test funcionales como la determinación de fuerzas muscular. Bien, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Síndrome o este término fue acuñado por esta sociedad que es la International Society of Nutrition and Renal Metabolism y señalaba que el síndrome de desgaste pues se refiere a la pérdida de masa proteica corporal y la reserva energética en los pacientes con diálisis crónica. La meta de nutrición establecida por esa sociedad, que al menos se garantizara el aporte energético, proteico y mineral a través de la alimentación en un mínimo de 4 tiempos de comida por día. Entonces, este síndrome de desgaste, pues tuvo varios métodos de llevar a cabo su valoración. Entre ellos, uno que se encuentra pues muy validado es el análisis global subjetivo, y también el score francés de síndrome de desgaste. Los métodos que ya se comentaron previamente tienen sus limitaciones, sin embargo, el síndrome de desgaste tiene una importante validación a través del score francés, donde se demuestra que los cambios en los distintos stages, en las distintas etapas de este síndrome de desgaste, pues también repercutían en la mortalidad y en el pronóstico de los pacientes. Bien, esta sociedad internacional determinó como criterios de síndrome de desgaste, pues al menos la química sanguínea, donde, bueno, estos que están en gris y blanco son los grandes grupos y donde al menos se tenía que cumplir con 2 de estos en el transcurso de 3 meses. Estos criterios, pues en la química sanguínea, se referían a un valor de albúmina menor a 3.8 gramos de decilitro o valor de colesterol de menos de 100 miligramos de decilitro. La masa corporal, esto sobre todo con interpretación del grupo étnico, no es válido en personas asiáticas ni personas que tengan talla baja, donde el índice de masa corporal fuese menor de 23 kilos sobre metro cuadrado y la pérdida de masa o grasa corporal de al menos 5% de masa corporal o de grasa corporal en el transcurso de una valoración y 3 meses la valoración posterior.
Con respecto a la masa muscular, también la pérdida de al menos 5% en ese lapso de tiempo. Y la ingesta de alimentos, pues tiene ya ahí algo muy subjetivo. Se determina como una baja ingesta proteica y baja ingesta calórica, es decir, que no fueran conseguidos ni siquiera 20 kilocalorías por kilo día, eso asociado a la baja ingesta calórica, o que no fueran conseguidos al menos 0.7 gramos de proteína por kilo de peso solamente con la alimentación. Bien, entonces estos son los valores que fueran incorporados en esos criterios de diagnóstico. Ingesta calórica de menos de 25, perdón, y la ingesta proteica de menos de 0.8 gramos kilo día, solamente con la alimentación. Bien, entonces estos elementos de valoración, otra vez, son análisis global subjetivo y el MIS o Calantar Score del síndrome de malnutrición e inflamación, donde se puede ver que ambos elementos incorporan en su evaluación la ingesta, la cantidad de alimento, cambios en el peso y síntomas gastrointestinales o síntomas abdominales, ya fuera como en las últimas 2 semanas, presentar náusea, presentar vómitos que fueran involuntarios o dolor abdominal o reducción de la ingesta de alimentos asociados con manifestaciones gastrointestinales. Ya estos como de forma, digamos, dispar o de forma distinta, incorporan la capacidad funcional, comorbilidades y se agregan elementos bioquímicos en el caso del Calantar Score y se agrega también cambios en la composición corporal. Entonces, estos dos elementos pues incluyen estas variables para su interpretación. Aquí les presento pues cuáles son los test, cuáles son los elementos y estos pues son score, es decir, son elementos donde se puede puntuar dependiendo pues del performance del paciente. Entonces, el previo es el análisis global subjetivo que incorpora distintas variables. Pueden ver que en puntos se hacen grupos del 1 al 7 con respecto a si es moderado, a si es severo o a si es realmente, digamos, mínima esa repercusión en la funcionalidad. Bien, y este es el Calantar Score, donde pueden ver que se incorporan solamente 5 grupos. Y aquí en el score de cómo se llama el análisis global subjetivo, también pueden ver que son grupos como la ingesta alimentaria, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, las comorbilidades y el examen físico. Entonces, tiene elementos muy similares uno con otro. Bien, este ensayo que evaluó el score francés del síndrome de desgaste, pues basó su definición en el ISRNM. Ya les había comentado cuáles eran los criterios que incorporaba, ya sea los bioquímicos, los de antropometría o también los musculares. Entonces, ¿qué es lo que proponía? Pues determinar si los cambios en la puntuación de la población francesa que evaluó si estos cambios en el transcurso de varios meses influían en la mortalidad o también en la morbilidad de sus individuos. ¿Cuál es la limitación de este estudio? Que pues solamente fue efectuado en centros franceses y que también fue efectuado solo en pacientes que tenían diálisis crónica a través de la terapia de hemodiafiltración. Entonces, en nuestra población, pues puede que no tenga la validez suficiente, pero pues lo que sí reportó es que en esta población de estudio de 1,443 pacientes bajo terapia de hemodiafiltración, en que fueron repartidos en 4 grupos, ya fuera un score de 0 a un score 4, donde 4 pues era lo de peor pronóstico. Analizaron desenlaces en varios puntos del estudio y vieron la supervivencia a 3.5 años. Como pueden ver, pues este fue un estudio multicéntrico, valoración cada 6 meses por un año, y esos pacientes estaban en hemodiálisis y en hemodiafiltración el 13.5%.
pueden ver que en las características de estos pacientes, pues se fueron clasificados como un puntaje de 0 a 1, puntaje de 2, puntaje de 3 o puntaje de 4, donde el puntaje de 1, es decir, es el menor puntaje, es los pacientes que tuvieran peor características en las enumeradas, ya fuera la albúmina sérica, la pérdida de masa muscular o la pérdida de performance, y el 4, los que tuvieran pues un estatus nutricional casi normal o sin tanta afectación. Podemos ver cuáles era la moda del tiempo que tuvieran en diálisis. Realmente todos estaban pues muy en común, 4.2 años hasta 4.8 en esos rangos, y el valor de albúmina sérica que está reportado en gramos por decilitro, podemos ver que en los pacientes que estaban en el score 4 tenían valores de albúmina mucho mayores que aquellos que estaban en score pues de 1, donde la malnutrición pues era bastante severa. Ahí podemos ver cuáles son sus características. El número de muertes era realmente muy reducida en el grupo que tenía pues un estatus nutricional casi normal, y el número de muertes pues era prácticamente 6 veces mayor en el grupo que tenía pues un síndrome de desgaste moderado. Muy bien. Estas curvas de ROC pues analizaron cómo era la mortalidad de estos pacientes con base pues en esos puntajes. Podemos ver que en los pacientes la mortalidad fue analizada a 3.5 años, y también se analizó la mortalidad con base en la variabilidad, es decir, cómo estaban cambiando en esos puntajes. En la gráfica que se encuentra pues del lado izquierdo, podemos ver que el punteado que se encuentra pues como más fino, es el grupo donde tenía pues 2, es decir, una malnutrición que era severa, y la mortalidad pues realmente estaba bastante incrementada, era poca supervivencia, perdón, en 3.5 años, en gran comparación con aquellos que tenían score de 4, es decir, que no tenían una alteración en su estado nutricional. La mortalidad, viendo la variabilidad, que es la gráfica que ven del lado derecho, en ese periodo de tiempo de 3.5 años, podemos ver que sobre todo, pues ese score, cuando hacían el cambio de un grupo a otro, la supervivencia pues estaba realmente reducida. Y en los pacientes que no tenían cambio o que incluso mejoraban sus características en ese score, se modificaba su mortalidad y esto se reducía notablemente. Las características de los pacientes están delimitadas en la parte de arriba: 78% tenía hipertensión, 34% diabetes, 23% cardiopatía crónica, 10% complicaciones con evento vascular cerebral, 6 con accidente isquémico transitorio, 32 con enfermedad venosa periférica. Podemos ver que 81% de estos pacientes evaluados tenían acceso vascular a través de fístula, en comparación a 19% que tenían un catéter permanente. La fracción o la función renal residual era de más de 500 mililitros en 31% de esta población analizada, y podemos ver que 805 de estos 1,200 pacientes tenían PEO o síndrome de desgaste severo, es decir, más de la mitad de estos pacientes con hemodiálisis y hemodiafiltración en el lapso de 3.5 años desarrollaban síndrome de desgaste. Bien. Entonces, la mejoría en los puntajes del score pues daba resultados en mantener supervivencia, y también se redujo la mortalidad en 53%. Bien, ¿qué otros resultados aportó? Pues que la albúmina presenta un elevado poder predictivo como un elemento de valoración en estos pacientes con síndrome de desgaste. Asimismo, que una ecuación sencilla en nutrición, las valoraciones de esos 4 elementos y ver sus cambios en el lapso del tiempo, es decir, cada 6 meses, sí tiene un valor apropiado para determinar la supervivencia de estos individuos. Podemos ver también que como algunas de estas variables sí tenían validez estadística, como la presencia de falla cardíaca, es decir, o sea, tenía hasta 91% de reducción de la supervivencia. La proteína C reactiva como factor de inflamación